Bienvenidos a un nuevo programa de su canal Arte con Todo. La aventura hoy comienza en Florianápolis, ya saben, la isla de la magia donde el sol acaricia la piel y la carretera se despliega ante nosotros como si estuviéramos recorriendo las majestuosas montañas de Colombia, por esa sinfonía de colores vibrantes, verdes intensos, el profundo azul del cielo y de vez en cuando vemos el destello plateado de un río que va serpenteando. Pero el verdadero encanto aguarda en Porto Alegre, la capital de Río Grande do Sul. Aquí los edificios altos saludan desde la distancia mientras el autobús se detiene en la principal rodoviaria. Es sábado en la noche y la ciudad vibra con la pasión del fútbol. El enfrentamiento mañana entre los equipos tradicionales, el Gremio de Porto Alegre y el Internacional, es un evento imperdible en un país que respira fútbol. Porto Alegre se encuentra en la conjunción de 5 ríos, incluido el río Guaíba, que en realidad es un lago. Este lugar es un crisol de culturas y energías donde la historia se mezcla con la modernidad. La estatua del lazador, vestido con prendas tradicionales y un lazo en la mano derecha, simboliza la esencia de la ciudad. Llegamos en la noche del sábado y mañana domingo los museos permanecerán abiertos al público sin costo y sin restricciones. Como nosotros estamos alojados en el centro histórico, que es donde están casi todos los museos, pues mañana vamos a disfrutar con ustedes de los museos de este sector. Iniciamos con un estupendo desayuno en el mercado público, cuyo edificio de más de 150 años está siendo remodelado desde el año 2013, en que lo acabó un voraz incendio que muchos atribuyen a que era en particular el año de Xangó, el orisha del fuego. Mucho fuego hubo. Lo único que no van a modificar en su remodelación es este mosaico en el piso, ubicado exactamente en el centro del mercado público. Es aquí, en este punto, donde se sabe que hay un campo energético grande y fuerte, debido al asentamiento del orisha Bará en su interior. Y es que exactamente en ese lugar, cuando uno pasa, se siente con cierto escalofrío. Es una extraña y muy fuerte energía. Ahora sí iniciamos nuestro recorrido en el Centro Cultural Farol Santander. Allí la exposición Reflexos Inversos de la artista brasilera Vera Huberti cobra vida. Es una exposición inspirada en las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Esta muestra inmersiva y exploratoria utiliza instalaciones lumínicas para llevar al espectador a un mundo de maravillas. Las tecnologías digitales crean nuevas posibilidades para la producción artística y entre luces, colores y música, todo se convierte en fantasía y sueño. Las 11 instalaciones multimedia, parte integral de la obra de Lewis Carroll, desafían las reglas tradicionales y proponen una nueva forma de contar historias. Así que, queridos espectadores, deleítense con estas espectaculares instalaciones y descubran cómo Porto Alegre fusiona el pasado y el presente en un abrazo mágico. En el corazón mismo del centro cultural, preguntamos por la cafetería, pero no se equivoquen, no era una cafetería común y corriente. Está ubicada en el interior de la antigua bóveda del banco. Sí, como lo oyen, en la misma bóveda que alguna vez resguardó tesoros y secretos, ahora está la cafetería. Y en ese mismo piso también hay una fascinante colección de antiquísimos objetos del banco. Entre tantos objetos que hay allí, se puede observar unas imágenes de hace más de 100 años,
donde las autoridades de la época expandieron la frontera de la ciudad a lo largo de las riberas del río Guaíba. Estas fotografías cuentan la historia de una época de cambios y desafíos donde la ciudad se reinventaba a sí misma. El Museo de Arte do Rio Grande do Sul nos atrajo con los carteles anunciando la exposición de Carlos Vergara, Poética de Exuberancia. Después de un receso, Vergara retomó la pintura por allá en los años 87-88, investigando técnicas y procesos experimentales e innovadores, y a partir de ahí continuó en esa dirección, profundizando en el uso de elementos de la naturaleza y los minerales como pigmentos. Esto lo llevó a viajar por todo el mundo haciendo todo tipo de exposiciones, siempre con la pintura y el monotipo, experimentando con nuevas técnicas, materiales, y lo que dio como resultado este tipo de obras contemporáneas caracterizadas por esa innovación y por la expansión del campo de la pintura. De ahí es que sale esta exposición Poética de Exuberancia. El último museo en la ruta fue el del Ejército. Fue muy ilustrativo pero doloroso ver tanto despliegue de tecnologías para matarse entre hermanos. Saliendo de los museos, nos aventuramos hacia el malecón del río Guaíba. El majestuoso edificio del gasómetro con su chimenea imponente de casi 120 metros de altura marcó el inicio de nuestro recorrido. El malecón nos llevó hasta el hermoso estadio Beira Río, remodelado para el Mundial de Fútbol del 2014. Sin embargo, nuestros intentos por conseguir boletos para el clásico fueron en vano. El estadio estaba teñido de rojo como cuando el América de Cali juega en casa en Colombia. Así que nos resignamos a ver el clásico entre el Internacional de Porto Alegre y el Gremio en uno de los cientos de bares cercanos. La pasión de los hinchas allí era desbordante. Era como si estuvieran metidos en el estadio mismo. Los resplandores de los juegos pirotécnicos y los cánticos de las barras llenaban el aire. La noche avanzaba y con la mente puesta en nuestra partida al día siguiente nos retiramos a descansar. Pero queríamos no cerrar este capítulo de este video aprovechando que estamos precisamente editándolo cuando se están presentando tan gravísimas inundaciones en esta ciudad que acabamos de visitar. Queremos recordarle un poquito lo que les mencioné al principio. Las autoridades de hace muchos años rellenaron una gran superficie en la ribera del río Guaíba. Segundo, la errada decisión de la compañía de electricidad de desconectar una bomba de drenaje para evitar cortocircuitos, y la conjunción de los 5 ríos sumado al poco desnivel que se tiene para drenar el agua, yo creo que fue lo que desencadenó esta catástrofe que ha impactado al mundo entero. Y así, queridos espectadores, mientras las imágenes de las inundaciones nos conmueven, les recordamos que el libro Minerales, cómo identificarlos está disponible en Amazon.com. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, les señalamos con una flecha nuestro logo para que lo hagan muy fácilmente. Los esperamos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo. No se lo pierdan.